Él es coordinador de proyectos del Centro de Innovación Dependiente del Ministerio de Educación. Eyal es ingeniero civil industrial, maestría en Ciencias de la Ingeniería y máster en Educación en Technology, Innovation and Education, Universidad Harvard. Con experiencia liderando proyectos de innovación, desarrollando nuevas tecnologías en educación, creando startups y en las áreas de experiencia digital. Invitamos también a subir al escenario al señor Eyal Chefkis Sabah para que también esté con nosotros. Y los invitamos a realizar sus preguntas, lo hemos mencionado, reiteramos, al Twitter @ticfeed_udla con el hashtag TICFEDU2019. Y por supuesto invitamos de inmediato al moderador del panel, don Guillermo Garrido. Don Guillermo. Aló, aló. ¿Escucha? No. ¿Escucha, no? Aló, aló. Don Guillermo. Si no se escucha, tenemos... Aló, aló. ¿Este sí? ¿Sí? Sí, pedimos que lo apagaran, porque si no va a ser un poco... Bueno, yo me voy a poner de este lado. Buenas tardes, Guillermo Garrido. Ya hicieron las presentaciones. Tenemos una pauta y intentaremos seguirla y es más o menos lo siguiente. Me van a disculpar, pero creo que ahí es mejor. Y la pauta es la siguiente. Tenemos 3 temas de base. Uno es la introducción de tecnología, particularmente el tema de los celulares. Segundo, el tema de los lenguajes digitales, es decir, la programación y lenguajes digitales. Y tercero, la tecnología para la inclusión universal. ¿Okay? Entonces, lo que yo les pido a los panelistas, primero ponemos el tema, cada uno hace una pequeña reflexión y después algunas preguntas de los que están presentes. ¿Okay? Oficialmente usted, porque usted es la voz oficial hoy día. Entonces, primero conversemos sobre el uso de celular en la sala de clase. Hace poco una consulta nacional respecto del uso del celular en la sala de clase. Y salió más o menos lo siguiente, que a los papás y a algunos profes no les gusta que haya celular en la sala de clase. ¿Ya? Y entonces, lo primero es reflexionar respecto de el uso y la potencialidad del celular en la sala de clase y, bueno, y cuál es su posición. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación que nos hicieron. La verdad que este tipo de encuentros, de seminarios, son súper importantes, sobre todo mirando hacia cómo trabajamos en el futuro y cómo logramos mejores aprendizajes en base a nuevas innovaciones, tecnologías, pero también en base a el conocimiento que se ha ido construyendo durante los años. Cuando hablamos del tema de los celulares, efectivamente hay un temor muy grande de parte de la comunidad, de parte de la misma población, de cómo estos dispositivos se vienen a insertar en la sala de clase y cómo vienen a competir en atención a veces con lo que nosotros estamos acostumbrados con la instrucción un poco más clásica. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿el problema es el celular mismo, es el equipo o es el uso que le damos? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en lo que son las orientaciones, de qué manera nosotros hacemos un buen uso del celular, de qué manera nosotros podemos enfocar al estudiante a acompañarlo en lo que queremos realmente que aprenda y no quizás otros incentivos que están dando. Quizás muchos ya lo han escuchado, pero hoy día los incentivos que ponen las redes sociales, todo lo que pasa con estos likes, con las notificaciones, van generando o van liberando cierta dopamina en el cerebro de todos nosotros y eso es lo que nos hace a nosotros querer estar revisándolo constantemente. ¿Ya? Y hay distintas metodologías desde mostrarle al estudiante de por qué es importante que mantenga la atención hasta desactivar las notificaciones para poder concentrar la atención. Pero más allá que eso, creo que el uso del celular, si está bien utilizado, si está guiado, si es que el docente realmente tiene un objetivo de aprendizaje con él, si es que utilizamos aplicaciones o software como el que nos mostraban anteriormente, que tiene feedback inmediato, que tiene un panel de distintas
de distintos indicadores, realmente se puede utilizar muy bien. Hoy en día existen un montón de aplicaciones, un montón de formas de utilizar el celular de buena manera, y ahí está la labor nuestra, desde el punto de vista de los profesores, de cómo guiamos eso, pero también un trabajo con la comunidad y con las familias. Entonces, la postura es, la tecnología se puede utilizar, puede ser muy buena, si es que sabemos utilizarla adecuadamente, y para eso tenemos que planificar el cómo esto nos puede sumar valor. Las tecnologías le están haciendo un examen, hacen pasar a la escuela, a la pizarra cada vez más rápido, ¿no? Y yo creo que también hacen lo mismo con la sociedad. Seamos apoderados, seamos padres, seamos gestores de política, seamos lo que seamos, estamos sintiendo el impacto. Así, a la pasadita nomás, en 2 noticiarios internacionales anoche mostraban el efecto de estos monopatines eléctricos, que son actuados obviamente a través de señales digitales, ¿no? Que en este momento en Europa no saben qué hacer y están buscando, ya Francia tomó una posición, Inglaterra está viendo qué es lo que van a hacer, ya hay los primeros accidentes, los primeros muertos por eso. Y en una noticia un poquito posterior aparecía alguien con esta gafa extraña que se usa para la realidad virtual, pero esta vez no solamente estaba en las manos, en la cara, sino que también la tenía en las manos. Y unos manitos estaban empezando a actuar a distancia y haciendo las cosas que este ser estaba haciendo. O sea, yo creo que las preguntas están, y la rapidez con que las preguntas le están llegando a la sociedad es la que está aumentando. Y uno entiende, porque esta encuesta, después de que tú me mandaste la señal, leí los resultados de la encuesta a propósito de usar o no usar, y obviamente allí la escuela se declara incompetente. Dice, no use. Es la escuela la que dice, yo no sé de esto, entonces por favor no me lo traigan, ¿no? Y está bien, yo creo que la escuela tiene que saber algo de algo para declararse enseñante de ese algo, ¿no? Así que, y sí, lo que tú decías recién, hace unos meses atrás en una escuela, estábamos en un cuarto básico en la comuna de San Joaquín, una escuela, un colegio subvencionado, y me tocó ir a observar una clase de matemática. Estábamos asesorando ese establecimiento y entro y efectivamente estaban divididos en grupos, la profesora se había preocupado, tenía bastantes cosas hechas. Ya me sorprendió porque el PowerPoint funcionaba de una manera que yo nunca lo había visto funcionar. Estaba conectado con otros elementos digitales. Y los niños estaban buscando divisores de 54 o de un número con tiritas de papel. Y en algún momento que ya había algo, de repente alguien tomaba su celular y decía, ¿estás listo? Y después veo que en el otro grupo de nuevo lo mismo, clic, clic. Y otro le pasaron el teléfono celular a un tercer equipito que lo conectó, y luego en la pantalla estaban todas las formas posibles que habían descubierto los niños de descomposición del número, hecho en las distintas salas. Y el rol de este niño, de esta niña a veces, que tomaba la foto, era buscar evidencia del trabajo del grupo. Ya la palabra evidencia, para un cuarto básico, te dice algo, ¿no es cierto? O sea, ahí encontramos a una profesora que efectivamente no solamente no le tenía miedo, sino que había encontrado un uso original e interesante. Los niños estaban con su celular expectantes para captar una descomposición de fractura. Las matemáticas solas no producen ese entusiasmo, ¿no? Así que si uno junta eso con el hecho de que la escuela dice no lo traiga, es claro, hay que saber usarlo, ¿no? Y eso, por eso un encuentro como este es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? O alumnos, alumnas, o exalumnas, como las que vimos recién, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una respuesta obvia, ¿no? Y muy concreta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Simulemos que es el año 2020 y que se está implementando el nuevo plan de formación ciudadana del ajuste curricular de tercero y cuarto medio. Entonces voy a pedir que esta sala de clase donde estamos haciendo formación ciudadana, el grupo de allá saque sus celulares y busque
información de las columnas de prensa sobre la discusión que se produjo este año, el año pasado, sobre la reforma laboral de las 40 horas. Entonces ese grupo allá va a sacar su celular y va a buscar en Google editoriales que comenten de distintas posiciones este debate nacional. Este grupo de acá, les pido que busquen las discusiones que tienen los parlamentarios, las parlamentarias que propusieron la reforma legal, y este grupo acá, las proposiciones de los parlamentarios que han hecho indicaciones al proyecto de ley originalmente presentado. En este grupo de acá voy a pedir que por favor busquen lo que los empresarios están discutiendo y proponiendo como alternativa a la ley de 40 horas. Y en este grupo acá les voy a pedir que busquen cuáles son los hashtags más importantes desde los memes, a propósito de la Copa América, hasta las discusiones más profundas propuestas. Use celulares. Pero el tema no fue el uso celular. Lo que yo busqué no fue que mis alumnos ocuparan el uso celular. Lo que yo busqué fue que tuviéramos un debate conectado a la realidad respecto a una situación coyuntural. Cuando la tecnología tiene un sentido y tiene una transparencia, no nos preguntamos por cómo funcionó Google, si teníamos 4G, 3G, cuántos celulares con ancho banda habían, con plan de datos había en la sala de clase. Lo que hice fue generar un debate donde el rol fundamental es el mío, que diseñé la actividad, que lo medié, que fue capaz de tomar 4, 5, 6 posiciones diversas y generar un debate dentro de la sala de clase, no para llegar a una conclusión, sino que para desarrollar la capacidad analítica y crítica de los estudiantes del siglo XXI. De eso se trata. Cuando la pregunta a los apoderados es, ¿usted quiere que sus hijos usen el celular en la sala de clase? El 88% le responde al Ministerio de Educación, no. Lo paradójico es que el 100% de esos apoderados financian el celular que va a la sala de clase. Cuando le preguntan, cuando la Universidad de los Andes hace el estudio que mencionaba la decana sobre el uso celular, el 78% de los alumnos declaran llevar el celular a clases y usarlo en el aula. Usarlo en el aula. La mayor parte de los reglamentos de convivencia en el país establecen que no está permitido usar el celular en el aula. Pero si la pregunta de los apoderados fuese, ¿usted quiere que sus alumnos desarrollen capacidad crítica? ¿Que desarrollen capacidad analítica? ¿Que debatan en sala de clase? ¿Que tengan una posición informada? Probablemente el 88% diría, sí, yo quiero que eso ocurra en la sala de clase. Nos enamoramos de la solución, no del problema. Nos enamoramos de la tecnología porque creemos que es fantástica, pero no del problema. Natacha y Francisca nos presentaron el problema. El problema es que los niños no comprenden lo que leen. El problema no es el uso del celular en el aula. El problema es si tenemos los recursos adecuados para responder a ese problema. Cuando la tecnología tiene sentido y es una solución orientada en foco a un problema que hemos definido, el debate no tiene sentido. El debate del uso del celular no tiene sentido. Cuando lo que la tecnología hace es aumentar el problema de distracción, de motivación, de clima de trabajo, cuando favorece el bullying, cuando favorece, como dicen los profesores, la indisciplina silenciosa, es un problema, porque no está enfrentando una solución. Termino con esto, Guillermo. Yo estoy fascinado de las stories en Instagram. Creo que son un género literario nuevo. Completamente. O sea, es un contenido multimodal que mezcla la ubicación georreferencial con los GIF animados, con el video, y te obliga a componer y a sintetizar un contenido espectacular. Y los alumnos de tercero y cuarto medio construyen stories todos los días. No les puedo seguir pidiendo que lleguen con un resumen escrito del texto que leyeron. Porque no estoy generando resumen. Estoy generando código. No digo que no pidamos resúmenes, pero digo que debiéramos ser capaces de estimular nuevas formas de comunicación que están asociadas a potencialidades que resuelven lo que Natacha y Francisca nos proponían con el uso del Lexil, que es fascinación por la lectura, amor por el hábito. No me interesa tanto cuántos niveles subieron de kinder a tercero o cuarto grado. Lo que me interesa es saber cuántos leyeron. Porque lo que me interesa es que desarrollemos habilidades donde los contenidos van a estar disponibles y van a estar presentes siempre. Entonces, insisto, enamorémonos del problema, no de la solución. No sé si hay alguna pregunta. Yo aquí en mi Twitter no tengo preguntas. Veo que no están usando el celular. Pero vamos a dejar a mano alzada entonces si alguien tiene alguna pregunta y si hay un micrófono por ahí disponible. ¿Cuántos de aquí tienen Instagram, alumnas? Levanten la mano. ¿Y crean historias todos los días? No. Más o menos, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Deberían haber preguntas, ¿no?
Yo tengo una pregunta, pero es para las alumnas que expusieron, así que después se las vamos a dar. Pero ahora, Adrián. ¿Hay un micrófono por ahí, por favor, para Adrián? Adrián Villegas, director de la Escuela de Educación de la Facultad de Educación. Y ferviente partidario de la tecnología. Gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Básicamente, la tecnología, pero no importa. Básicamente preguntarles dónde está el rol ministerial para observar estos temas. Porque muchas veces el problema se traspasa al profesor, el problema se traspasa a las familias, pero cuando uno piensa en la estructura de gobierno y uno piensa en los distintos ministerios que han existido, ¿por qué no se han hecho cargo de este tema de antemano? O sea, el tema del celular es una tecnología que por lo menos hace 15 años rompió fuertemente. Este es un tema que ya se veía con otros dispositivos anteriormente, pero uno empieza a ver por qué tenemos que llegar a momentos de, no sé si de crisis, pero de gran impacto para empezar recién a conversar los temas, cuando en realidad uno dice, mira, estos son los problemas que afectan de verdad a la gente, este problema del uso del celular en general, como ustedes bien contaban, tiene que ver con un tema de distracción, básicamente. Pero uno piensa, bueno, ¿y dónde estuvo el minuto donde, cuando se impulsa la reforma educativa, cuando se empiezan a analizar los paradigmas, de que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Sería interesante poder incorporar la tecnología como un elemento curricular. Entonces, ¿cómo ven ustedes en la estructura ministerial, básicamente a nivel de Estado, no ni siquiera de gobierno, donde efectivamente esos temas se pongan y efectivamente cuando se escucha a los docentes de aula, la opinión al respecto? Ok, creo que primero usted. Sí. O sea, sin duda es una pregunta que no solamente va a salir con el tema de los celulares, sino con cada una de las nuevas tecnologías o inquietudes en general que van ocurriendo y que van cambiando, porque tenemos un mundo muy dinámico, sobre todo con cómo ha ido evolucionando la tecnología. Hay otro tema que, bueno, se viene bien fuerte, que es la inteligencia artificial, y sin duda son temas que hay que hacerse cargo, pero creo que hacerse cargo de una manera completa como sociedad. Si bien desde el ministerio, desde el Estado, se pueden tomar ciertas directrices, uno puede buscar las mejores prácticas y en cierta forma ir intencionando una política que apunta hacia eso y como tú bien decías, de repente decir, bueno, ¿sabes qué? Se podría sugerir en algunas actividades asociadas alineadas con el currículum, de que se utilicen nuevas tecnologías para alcanzar los objetivos de aprendizaje. También es labor del que está, por así decirlo, en el área chica, de ver cómo estas nuevas tecnologías se van insertando. Y en ese sentido, creo que también es algo que nos hace un poco que actuamos en base a lo que va explotando en el momento, y por eso a veces salen medidas cuando ya están estas tecnologías causando cierto ruido. Por otro lado, sí hay otras cosas que nos podemos ir adelantando. Después vamos a conversar, estamos trabajando bien fuerte en lo que son los lenguajes digitales, específicamente en pensamiento computacional, que son cosas que también quizás vamos un poco atrasados, pero son cosas que ya están y están presentes. Creo que hay una labor conjunta desde el ministerio, pero también desde la escuela, desde las familias sobre todo, de cómo trabajamos temas que trascienden un espacio físico o un espacio de repente con un segmento de tiempo, sino que son cosas que trascienden más allá. Estábamos sacando la cuenta que Enlace tiene más de 26 años, ¿no? O sea, fue, visto desde afuera, uno de los países que más impulsó las tecnologías con más fuerza y con una forma de hacerlo, además, que fue tal vez más fuerte que cualquier otra que yo haya visto en otras partes del mundo. Entonces, algo detiene estas cosas, ¿no? Jaime Michelov,
dirigía el programa en el cual tú te formaste y que yo trabajé durante 30 años, puso programación en los programas de matemática. ¿Cuándo sería? El 69, más o menos. Y en ese momento formó una carrera en una universidad pública para formar profesores de matemática y computación, para que hubiera profesores que pudieran hacerlo, ¿no? Y, de alguna manera, bueno, hasta es novedoso para muchos de ustedes que el programación ya estaba en los currículums nacionales en el año 69. No es únicamente una cosa de gobierno, lo es. Yo veo en el Ministerio de Educación que las tecnologías como que no están presentes en la mente de muchos de los que están tomando decisiones en currículum o en evaluación o en cualquiera de las áreas. Hay una cosa de que la cultura haya llegado o no haya llegado, ¿no? Las creencias. Los adultos creen que un niño de 6, 7 años sabe mucha computación. Sabe exactamente cero de ciencia de la computación, de computación, digamos, de informática. Sabe mucho más de lenguaje y después se le dan 12 años de formación para que aprenda a leer, comprensión lectora, entre otras cosas, ¿no es cierto? 12 años. Pero lo que sabe de lenguaje un niño de 6, 7 años es impresionante. La capacidad de comunicación de un niño es altísima. Entonces, y efectivamente con lo que les toca nuevo, que es la informática, también saben de eso, lo que puede saber un niño de 6, 7 años, o una niña, y se le priva de los 12 años que tiene por delante para formarse en aquello que va a afectar fuertemente su vida, ¿no? Entonces, las creencias en las cabezas, no solamente de los que dirigen, sino que de los que ejecutan, de los profesores, es muy, muy fuerte. Sí, un comentario breve. Yo hace 14 años que no estoy en el Ministerio de Educación, así que no me puedo hacer cargo de tu pregunta, pero más allá de hacerse cargo, yo diría que hay dos elementos que son importantes a considerar. Las políticas públicas planifican e incorporan de la forma más sistémica posible la entrega de equipamiento, la formación de docentes, la generación de contenido, las adecuaciones curriculares, etcétera. Pero en el caso de los celulares no hay ninguna planificación porque nunca fue intencionado. El celular es una tecnología que disruptivamente entra a la escuela. No está planificada. No son los proyectores, no son las pizarras interactivas, no son los computadores, no son las salas de computación. Son un elemento que llega en la mochila o en los pantalones de los alumnos para un uso que no necesariamente es pedagógico. La mayor parte de los celulares están en la sala de clase porque hay una familia que está preocupada por comunicarse con su hijo y coordinar acciones que son sintomáticas de una nueva forma de comunicarnos padres e hijos. De padres que trabajan todo el día, de que tienen poco tiempo, de que quieren asegurar, de que quieren buscar mecanismos más fluidos de comunicación. Entonces, ¿por qué le pedimos a la escuela, al sistema escolar, que se haga cargo de eso y a las políticas públicas que definan? Cuando las políticas públicas definen, también nos molesta. Los casos más extremos son lo que ocurrió desde el inicio del año académico, ahora hace una semana en Francia, en que los celulares están prohibidos en la escuela. Para no hacerse cargo, o sea, quieren que la política pública se haga cargo del problema, los prohibimos. Pero es muy agresivo, porque no da cuenta de la diversidad. En rigor hoy día, y en mi segundo comentario, en rigor hoy día tenemos suficiente marco normativo y regular para que cada escuela defina lo que estima conveniente hacer con el uso de celulares. Yo no suscribo la iniciativa legislativa de algunos parlamentarios de regular el celular en la sala, perdón. No la suscribo, me parece que esto es parte del proyecto institucional, de la identidad de la escuela, pero lo que creo que sí debiéramos promover, y creo que es un buen camino el que inició el Ministerio con la consulta, es el debate dentro de la institucionalidad de lo que representa el celular, porque es como decías tú, de los problemas que nos atañe a todos. Hay muchos problemas de política educativa en que la mayor parte de la población, de las familias, no lo entiende, no se inmiscuye, no se involucra, pero este no se involucra. O sea, si el jefe de UTP recolecta y quita los celulares a los estudiantes, les genera un problema a la familia, y la familia se enfrenta a la escuela. Y la oficina de la UTP es un caos cada vez que suena un celular. Entonces, tenemos un problema de conversación mucho más, yo creo que mucho más local que global,
En términos de competencias, de habilidades, hay marco normativo, hay currículum, hay reglamento, hay herramientas para que esto sea gestionable. Sin embargo, yo creo que el debate hoy día es el tipo de problemática que hay que llevar mucho más a la escuela que a la normativa y a la política pública nacional. Gracias. Tengo unas preguntas aquí, pero en honor al tiempo, así que, pero vamos a pasar al segundo tema, y el tema es el lenguaje de programación. Y la pregunta debiera ser exactamente la siguiente: ¿por qué los alumnos, por qué los niños o por qué los jóvenes debieran saber programar? Y aquí yo quiero hacer una confesión personal. A mí me enseñaron a programar hace muchísimo tiempo, sí, muchísimo, con algo que ustedes ni conocen, que se llama Fortran. ¿Han escuchado hablar de Fortran? Eso enseñé, eso. No, sí debe existir por ahí, pero sofisticado. Y claro, uno aprende a programar y intenta que sus alumnos hagan eso, pero está de nuevo en el tema del debate ahora. Ahora es mucho más fácil programar porque hay lenguajes que son absolutamente animados, muy intuitivos. Entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué los jóvenes debieran aprender a programar? Gracias. Bueno, nosotros desde el Ministerio, desde el Centro de Innovación, estamos justamente impulsando un Plan Nacional de Lenguajes Digitales, pero el foco más que en programar es en el pensamiento computacional, que muchos se preguntarán, bueno, esto suena súper abstracto, es algo que está en nivel de pensamiento, ¿qué significa realmente? Pero tiene que ver con distintas metodologías que hoy día se utilizan en las ciencias de la computación o lo que usan los científicos que trabajan con la computación para resolver los problemas y para enfrentarse a estos problemas. Hablamos de cómo poder planificar un algoritmo, una serie de pasos ordenados que nos permitan resolver un problema. Cómo podemos reconocer patrones y los patrones que nos pueden entregar información. Cómo podemos utilizar la abstracción para poder seleccionar lo relevante entre un mar de cosas, pero que hay pocas que realmente quizás nos sirven más para poder seguir haciendo algún proceso, algún trabajo. Y cómo podemos descomponer un problema en partes más pequeñas para poder resolverlo mejor. Esas son componentes del pensamiento computacional y para allá es donde tenemos que apuntar. Esto no es nuevo, como bien lo decía el profesor Fidel, viene de hace muchos años y bueno, se trabajó anteriormente desde Papert, que era heredero de Piaget, por así decirlo, y que hoy día se sigue trabajando cada vez más. Pero no son cosas nuevas, son cosas que muchos de nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, pero hoy día existen herramientas que nos permiten trabajar ese pensamiento de mejor manera. Y ahí es donde entra la programación. Nosotros quizás no queremos que todos los alumnos de Chile salgan siendo programadores en el futuro, pero sí teniendo las competencias para enfrentarse a algún problema de distintas formas. Y una de esas formas quizás puede ser aplicando lo que se aprende en lo que es pensamiento computacional. Hoy en día, como bien decía Guillermo, existen herramientas gratuitas. Está Scratch, que es un lenguaje gráfico que moviendo bloques podemos hacer un pequeño programita que logre contar una historia, que logre hacer un juego o que logre hacer de cierta forma quizás un resumen de alguna materia o explicar lo que es una onda o lo que es una célula. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esta forma de resolver problemas? ¿Cómo conocemos la programación para ser creadores y no solamente receptores de información? Y ahí viene un poco lo que decía Paulo Freire de adueñarnos de las acciones y no ser solamente depositarios. Y decir, ¿sabes qué? Yo también puedo crear. Tengo este tipo de pensamiento, tengo las herramientas, tengo las formas de crear y ¿por qué no ir más allá y generar algo de mi propia cosecha? Para allá creemos que hay que apuntar con lo que son los lenguajes de programación y sobre todo con el pensamiento computacional. La pregunta era, ¿acaso tienen que? Entonces yo decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Tal vez las cosas que a mí me atraen más en el hecho de que
que los niños puedan aprender a usar esta tecnología, es el entender el mundo en que están viviendo. Es completamente distinto. Cuando me presentaron ahí, hablaron de este programa de jóvenes programadores. Y lo había hecho con uno de mis socios, el diseño, y en algún momento habíamos anotado allí la expectativa nuestra. Y la expectativa nuestra la escuché en una chica de 12 años, en Coyhaique. Habíamos hecho el lanzamiento del proyecto a comienzo de enero y 3 meses después hicimos el cierre. Y había una sala linda, la biblioteca de Coyhaique es poderosa además, es muy lindo lugar. Y estaba llena la sala, estaban todas las autoridades. Y claro, los del equipo de biblioteca había elegido a algunos jóvenes para que dieran un testimonio. Voy a tener que soltar para poder decirlo con el celular en la mano. Pero en algún momento, bueno, todos agradecieron. Los papás, por ejemplo, decían, pero se levantan tan temprano en la mañana, son sus vacaciones. Y en la noche los tenemos que obligar a que se vayan a la cama. Y estaban con Scratch, generando historias, interactuando unos con otros, etc. ¿no? Pero esta chica dice una cosa súper simple. Dice, mira, agradezco, igual que mis compañeros, Dice, pero hay una cosa que a mí me encanta. Entonces saca su celular, lo pone ahí y dice, no es que yo pueda hacer un juego tan sofisticado como este, pero ya sé cómo se hacen. Hice el primero. O sea, lo que comunicó era esta desmistificación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Lautaro cuando dijo son mortales, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste de cuando Pablo Freire dice, bueno, dan las herramientas para entender dónde tú estás. Lo que inhibe a una persona que no sabe leer. Si me recuerdo alguna vez, trabajando en la Universidad de Santiago, al frente está la estación central. Y en la estación central en ese momento llegaban trenes de más lejos. Y yo veo a un campesino con su poncho, con su gorra, con unos canastos allá, con un ticket de metro en la mano. Y dice, ¿y con esto qué se hace? Tú ves ese ser humano que no ve que le permite andar por debajo de la ciudad, salir. El que conoce la red de metro sabe el potencial que tiene. Tiene una libertad. Él estaba diciendo, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, nosotros tenemos a muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, muchos adultos que se están preguntando, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Y no tiene por qué ser exactamente programación o no programación. Yo usaría programación porque es lo que sé y porque me apasionó. Me pusieron frente a un computador en el año 69, yendo a hacer un posgrado en matemáticas y educación matemática, y cuando vi lo que era, yo me acuerdo haber empezado a golpear esta máquina, era grandota en ese momento, bien poderosa, se parecían harto a las de ahora, 69, y dije, uy, esto es lo que necesitamos en educación. Pero claro, detrás de esto está la máquina universal de Turing. Tú nombraste inteligencia artificial. O sea, el potencial no tiene límites. Entonces, entregarle una forma de producir, de actuación al ser humano en un espacio que no tiene límite, es una de las cosas más lindas que podemos hacer nosotros como educadores. O sea, a mí me encanta ver el otro día en un Uber, el muchacho que conducía estaba estudiando informática en INACAP y me decía, es que yo me había hecho jóvenes programadores, así que yo ya sabía, lo que el profesor muestra allá en Python, yo ya lo había hecho en Scratch. Dije, bueno, por lo menos tengo un ejemplo de que alguien aprovechó eso, ¿no? Es una posibilidad, no es un deber, ¿eh? No es que todos tengan, pero no podemos, lo que uno desearía es que todos tuvieran la oportunidad, ¿no? Hay que estar atento a lo que va a estar pasando en Estonia, que ya hace tiempo está haciendo programación desde pequeño, pero que ahora acaba de modificar el programa de matemáticas y ahora es matemática digital. O sea, están trabajando desde primero base, desde que entran los estudiantes, y entonces ahí hay un experimento a mirar, ¿no? Pero si me dan cuerda, tomo mucho entusiasmo, así que... La prueba TIMSS que fue aplicada a los cuartos básicos el año pasado consideraba la siguiente pregunta para cuarto básico.
El número de la casa de Alicia se forma con 7 decenas, 5 unidades, 2 centenas. ¿Cuál es el número de la casa de Alicia? Solo 1 de cada 4 alumnos pudo identificar el valor posicional correcto. El resto, la gran mayoría, puso las decenas como centenas, las unidades como decenas y las centenas como unidades. Ese es el problema. Cuando los profes de básica que están acá se enfrentan al valor posicional, que es un concepto abstractísimo para niños que, de acuerdo a Piaget, están pasando el estadio concreto, se van a encontrar con la complejidad que tiene llegar a niveles más abstractos, de lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. Los profes de matemáticas lo manejan. ¿Vale la pena enseñarle programación a ese niño? ¿O lo resolvemos, o volvemos a la teoría, o volvemos al abaco, que es una forma de programación, igual en rigor? Y yo creo que sí vale la pena, por 3 razones fundamentales, para responder la pregunta de Guillermo. Primero, porque no podemos dudar que detrás del niño que hoy día no tiene capacidad para identificar el valor posicional de un número dado, mañana no sea un ingeniero de ciencias de la computación. Y Chile necesita más capacidad de desarrollo porque nuestra economía está fuertemente vinculada al valor agregado de la inteligencia que le pongamos a herramientas como la informática. Segundo, porque si ese niño aprende un algoritmo, sabe que puede aprender y tiene un valor emocional que no podemos perder en educación. Aunque no sea un ingeniero de ciencias de la computación, pero si logra resolver algo a partir de un lenguaje dado como Scratch o aplicando un algoritmo en concreto, simulando una solución, una resolución lógica a un problema, y se da cuenta que aprendió, esto que llamamos metacognición, estamos dando un paso gigantesco. Porque si sabe que puede aprender a programar una rutina básica, sabe que puede aprender lenguaje, que puede aprender historia, que puede aprender arte, que puede aprender música. Y tercero, porque la programación es aplicada, y es lo que llamamos aprendizaje profundo. No hay forma de aprender programación que no sea programando. No se aprende con pizarra. Es imposible. Y lo interesante de aprender lenguaje de código es que, como está planteado en las propuestas que está haciendo el Centro de Innovación, está vinculado a aplicaciones en la vida concreta, lo que lleva a tomar un conocimiento, una habilidad y a resolver un problema que es pertinente y significativo, lo que inyecta motivación al proceso de aprendizaje. Un niño que ve oportunidades laborales, un niño que ve oportunidades porque sabe que puede aprender, y tercero, encuentra pertinencia y aplicación de contenido del aula a la vida real, es un niño potencialmente mucho más interesante que el niño que hoy día tiene que resolver en abstracto cuál es el número de la casa de Alicia. ¿Me permite una maldad? No. Pero le va a dar la oportunidad, no se preocupe. Mire, aquí tengo una pregunta. Sí, no se preocupe. Dice, es una pregunta así que Barbie RS, si está en el ciberespacio te agradezco la pregunta, dice, ¿qué es más factible, aprender a programar o saber cómo se usa un programa computacional? Fidel. ¿Aprender a programar o saber cómo se usa un programa? Aprender a programar es aprender a pescar. Aprender cómo funciona uno es comer esa noche. ¿Cierto? O sea, es totalmente distinto. Y un programa puede ser tan complejo como, por ejemplo, el programa que permite arrastrar algo en una pantalla. Son miles de códigos. O sea, aprenderlo, complejísimo, ¿no? Programar puede dosificarse. El aprender cómo funciona un programa puede tocarte quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, son tareas muy distintas. El que aprende a programar es como el que aprende a pescar, pues puede alimentarse o puede contribuir allí, ¿no? En la maldad que quería. En el programa este de jóvenes programadores se puso edad. Era para niños de sexto a cuarto medio. El primero que llegó en Coyhaique, me acuerdo que lo tuve que pasar por debajo porque era más pequeñito, ¿no? Y el segundo era un adulto. Pero bueno, tenía La segunda vez soltaron las restricciones de edad
es libre, es gratuito, se ofrece todos los años, ya salieron ahora 40.000 cupos. Al segundo año hubo 30.000 participantes. Edad promedio, 29,6 años. La gran mayoría, el 50%, estaba entre los 20 y tantos y los 40 y tantos. De 30.000 personas en todo el país. Como en la inscripción decía, ¿por qué te inscribes? Quedó clarito que se inscribían porque en el trabajo le tendría una ventaja el aprender a programar. O sea, muchos jóvenes adultos eran los jóvenes programadores. Gracias, Fidel. En honor al tiempo, voy a pasarme a otra pregunta de Beatriz Bustamante, pero tengo Bárbara. ¿Le puedes pasar el micrófono, Bárbara? Ok, gracias. Aprovecho a agradecer a Sergio Cabezas, que viene después de esta presentación, la videoconferencia que me está hablando. Ahí, así que, Sergio, gracias. En el ciberespacio está hablando. Bárbara, por favor. Buenas tardes, Bárbara, profesora de lenguaje formada acá en UTLA. Bien, mi pregunta quizás no es tanto con el uso de tecnología, sino que un poco con respecto al imaginario colectivo que se tiene, respecto de que todo tiempo pasado fue mejor. Creo como que esa frase genera resistencia respecto de todos los temas que se están hablando, respecto de programar, de qué tan obligatorio debería ser formar jóvenes programadores, o del tema anterior, ¿cierto?, de usar el teléfono en aula. Me parece que es importante que la gente que somos como pro tecnología debatamos en cuanto a eso, porque creo que ese discurso social, como decía, que está presente en el imaginario, no nos deja avanzar. Un ejemplo súper concreto, desde lo laboral, la resistencia está siempre. O sea, ¿tú eres el profe que usa tecnología? ¿O tú eres el que lo usa usar celular en clases? Cuando yo batallo todos los días con eso, me parece que es un tema, claro, quizás se aleja un poco desde lo técnico de la tecnología, pero creo que finalmente eso es lo que decide. O sea, ¿qué tan cansados están los profes de probar nuevas metodologías? ¿Qué tanto el sistema laboral lo agobia para no usar, por ejemplo, tecnología? Y bueno, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan respecto de esta resistencia que existe? O yo al menos la veo, no sé. Ok, gracias, Bárbara. Brevemente, por favor, ¿ya? Para que pasemos al otro tema. No, coincido completamente con lo que comentas. Efectivamente hay un cambio cultural que siempre tiene que estar sucediendo, y que por más que estén las tecnologías acá, las formas de enseñar no van a cambiar hasta que nos atrevamos a meter las manos. Y como bien decía también Fidel antes, tiene mucho que ver también con entender el mundo que vivimos y que las tecnologías están acá, pero efectivamente hay esta reticencia de decir, bueno, esto yo no lo entiendo, por lo tanto no lo voy a utilizar, o me está cambiando, como dices tú, los tiempos pasados fueron mejores, ¿por qué cambiarlos si es que ahora van a estar todos mis estudiantes distraídos? Y creo que una de las formas de cambiar esto y de poder sumarnos a la tecnología, que no va a parar, es de qué manera podemos primero mostrar el valor, pero también invitar a perder el miedo. Y de nuevo con los ejemplos que comentábamos antes, con mismos jóvenes programadores, a veces uno piensa, por ejemplo, el mundo de la programación, que son ceros y unos, y que eso es. Pero cuando uno entra y ve que también existe Scratch, y que no es tan difícil mover un bloque de un lado a otro, bueno, uno se va acomodando y va entendiendo mejor el tema. Los cambios, creo yo, no tienen que ser violentos. No tiene que venir por imponer algo, sino que el invitar, el mostrar el valor que genera, y en la medida que uno vaya viendo como profesor de qué manera la tecnología va contribuyendo a mis objetivos, lo voy a ir adaptando. Pero para eso hay que abrir las puertas y hay que crear los espacios necesarios para que eso ocurra. También como sociedad
tenemos que cuidar a nuestros profesores. O sea, es mi profesión, entré en ella, como sospecharán, hace muchísimos años, y una de las cosas por las cuales más he luchado es para tener una profesión que se sienta orgullosa de sí misma y que sienta que nadie... Me acuerdo que la primera vez que vi que un ministro decía que hemos capacitado 250.000 profesores, dije, a mí no me capacita nadie. O sea, yo creo que necesitamos empoderar a nuestros profesores. Y eso es algo que es una cosa social, ¿cierto? También allí podríamos decir que en tiempos pasados fue mejor, pero el que nos toca es este, y todo lo que podamos hacer para que nuestros profesores se sientan en propiedad, que son ellos los que dirigen, son ellos los profesionales en la sala de clase. El hecho de que ellos se sientan orgullosos, el eslogan que usamos como equipo muchas veces nosotros es por niños felices y profesores orgullosos. Yo creo que necesitamos una salsa una social que haga que esto sea lo más posible. Lo estoy diciendo en una casa que se dedica a preparar y a potenciar profesores, así que yo creo que estamos diciéndolo en el lugar correcto. Pero obviamente que muchos profesores, tú dices, el cansancio de tanta innovación. Cuando uno mira a un profesional empoderado, excitado por su profesión, lo más probable es que esté cambiando todo el tiempo, porque el motor lo tiene allí. Y si no lo estamos logrando como sociedad, o por lo menos si podemos mejorar algo, las condiciones para que eso suceda, fantástico, ¿no? Y si eso es programación o no programación, no importa. Es niños felices, niños, niñas, jóvenes felices y profesores orgullosos. Bárbara, ¿para qué usas los celulares de los alumnos en lenguaje en tu sala de clase? Utilizo Kahoot. Kahoot, sí. Sí. Bueno, entrega la retroalimentación de inmediata, yo programo las preguntas, planifico de acuerdo al tema de la clase y Perfecto. bueno, en general los mantiene súper activos. Entonces te propongo que cambiemos el lenguaje. Tú no estás usando celular, tú estás innovando en la forma de retroalimentar a los alumnos en la sala de clase. Ajá, sí. No nos quedemos con la tecnología. Lo que hiciste fue, hoy día está recuperando la retroalimentación instantánea y pertinente. Mañana va a hacer interrogación de texto, mañana lo va a usar como diccionario. Si nos quedamos con la tecnología, generamos resistencia, porque el director va a entender mucho mejor que estoy retroalimentando a que estoy usando el celular. Porque el reglamento de convivencia establece, no lo digo, estoy usando, te estoy aprovechando, Bárbara, porque tú hiciste la pregunta. Por favor. Pero déjame contar una historia. Yo sé que estamos súper contra el tiempo, pero quiero poner un ejemplo en el contexto a propósito de los tiempos pasados. Cuando yo tenía probablemente la edad de Bárbara y era profesor y estaba recién trabajando en el Ministerio de Educación, me tocó un grupo fantástico que Fidel conoce muy bien, que lideraba Silvia Navarro, que ya no nos acompaña, que introdujo la calculadora en la sala de clases. Y produjo la resistencia más grande, cartas al ministro, cartas en las editoriales, porque cómo íbamos a perder el pensamiento, además que cuándo cada alumno iba a poder tener una calculadora en su bolsillo. Era imposible pensar eso. Entiendo. Silvia Navarro iba un día caminando por el Paseo Humada. Silvia era una profesora de matemática que lideraba el equipo de matemática del programa 900 Escuelas. Silvia iba caminando y había unos vendedores ambulantes vendiendo calculadores. Silvia estaba obsesiva con que la calculadora no la quería para calcular, la quería como laboratorio de matemática. Entonces, una de las cosas que la calculadora tenía que tener era constante aditiva, que es cuando tú sigues apretando uno de los símbolos de operación, mantiene el cálculo recurrentemente. Entonces, toma la calculadora. Era el loop. Toma la calculadora del vendedor ambulante y empieza a ver, porque lo que le llamó atención a Silvia es que estábamos cotizando, ponte tú, calculadoras por 1.300 pesos y el vendedor las vendía a lucas. Las vendía a 1.000 pesos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un vendedor en el Paseo Humada logre mejores precios que los proveedores del Ministerio de Educación? Extraño. Curioso. Entonces tomó la calculadora y empezó a ver si tenía constante aditiva. Y el vendedor le queda mirando y le dice, jefa, están todas buenas, están todas con pilas, todas probadas. No, sí, está bien. ¿Y qué estás viendo entonces si tiene constante aditiva? Ah, ya. Dio 2 pasos y Silvia escuchó, a Luca con constante aditiva, a Luca con constante aditiva. Es un laboratorio, no una calculadora.
Es una herramienta de retroalimentación inmediata, no un celular. Es una herramienta para tener un diccionario, es una herramienta con una enciclopedia. Cambiemos el sentido. Busquemos la tecnología como un recurso de aprendizaje, no como un objeto. Porque si no generamos resistencia, y con esto cierro, Guillermo, la escuela está creada para transmitir y reproducir, no para innovar. La escuela, el currículum que hoy día nos define es el hombre, las habilidades del ciudadano que nos hemos costado mucho ponernos de acuerdo que queremos formar. No el que se necesita hoy día, el que pensamos a través de la estructura que nos hemos dado como país para poder definir. Nuestros planes y programas no están hablando de innovación, están hablando de reproducción. Entonces, cuando queremos innovar en la escuela, tenemos que ser cuidadosos con esa transición. Tenemos que ser cuidadosos y, por lo tanto, nadie, o sea, va a haber resistencia, pero es distinto cuando la resistencia está en el debate del ámbito pedagógico que cuando está en el debate de lo instrumental. Gracias. Gracias, Hugo. Acabo de aprender algo nuevo, ¿eh? Yo solamente apretaba el botoncito, no sabía que se llamaba así. Sí, gracias. Yo empecé a aprender. Bueno, creo que en honor al tiempo lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos, nuestros panelistas tienen su compromiso. Y tengo algunas preguntas. Tengo una pregunta de Malasia, así que Mario no te puedo responder, o no voy a poder hacer la pregunta. Y también Felipe, pero tampoco puedo responder. Así que, bueno, agradecemos Hugo, Eyal, Fidel, que hayan estado aquí. E invitamos a Ana Enríquez, nuestra decana, a un presente para los invitados, por favor. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos también al moderador, don Guillermo Garrido, y como él lo decía, la decana, la señorita Ana Enríquez, le entrega este presente a los señores Eyal Chevkis, Fidel Oteiza, Hugo Martínez. Y este agradecimiento por su participación en este panel. Y una fotografía junto a la decana, junto al moderador precisamente del panel. Con el regalito también, que se vea todo, ¿no? ¿A Lucas?